Estamos listos para este panel en donde se estará hablando sobre seguridad y paz. Grandes invitados y vamos a empezar a presentárselos. Está con nosotros el general Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, reconocido por liderar operaciones importantes contra el narcotráfico y grupos guerrilleros, así como su participación en el proceso de paz con las FARC. Reconocido por su larga trayectoria en la seguridad pública y su participación en importantes operaciones contra el crimen organizado y los grupos insurgentes en Colombia. Démosle un fuerte aplauso al general Óscar Naranjo. Está con nosotros también el doctor Iván Cepeda, senador de la República, defensor de los derechos humanos y la paz en Colombia. Su carrera política incluye ser representante a la Cámara, senador, y se destaca por su labor en derechos humanos, paz y víctimas. También ha participado en procesos de negociación y facilitación, incluyendo el proceso de paz con las FARC y el ELN y la mediación en el proceso de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, fundador del movimiento Defendamos la Paz. Bienvenido, doctor Cepeda. Por favor, un aplauso. Saludamos al doctor Yesid Reyes, exministro de Justicia y del Derecho, abogado penalista con especialización en política criminal y derecho penal. También su trayectoria incluye ser conjuez en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Derecho Penal y columnista del Espectador, ministro de Justicia y del Derecho y candidato a la elección del Fiscal General de la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Doctor Yesid Reyes, bienvenido a este panel. La doctora María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Ella es politóloga con énfasis en crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y reforma de la policía. También ha sido directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz desde el año 2006 y su experiencia en asesoramiento para el gobierno y organismos multilaterales en proyectos relacionados con la paz, la seguridad y la política de drogas. También ha participado en comisiones asesoras del Gobierno Nacional, coautora de libros y escritora de numerosos artículos sobre paz, seguridad y justicia. Un fuerte aplauso, bienvenida, doctora. Está también con nosotros el director nacional de En Marcha, el doctor Juan Fernando Cristo, quien hizo parte de la instalación y estará acompañándonos en este panel, así que para él también un fuerte aplauso. Y finalmente, saludamos al moderador, al doctor Jairo Castellanos, a quien le cedemos la palabra, senador de la República, y quien será el encargado de moderar este espacio tan importante sobre temas cruciales para nuestro país como la seguridad y la paz. Así que, señores y doctora, bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a nuestro director del partido, el doctor Juan Fernando Cristo. A cada uno de nuestros panelistas, debo reconocer que estamos tal vez frente a las autoridades más reconocidas frente al tema de seguridad, de paz, personas que han escrito, que le han dado contexto a los últimos acontecimientos de los procesos de paz, y actualmente Iván hace parte de la mesa de diálogos con el ELN. Igualmente, saludar de una manera muy especial a todos los delegados que hoy hacen parte, que vienen desde los diferentes municipios, de las diferentes regiones, este país que sueña con construir una historia desde los territorios, desde donde venimos muchos, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los concejales, exalcaldes y todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos a este foro. Hoy vamos a abordar dos temas trascendentales para el futuro de este país, como es el tema de seguridad y paz. Para nadie es un secreto que la seguridad se ha vuelto tal vez uno de los ejes fundamentales de todas las políticas en el mundo, y obviamente en un país como el nuestro, donde se ha escrito gran parte de su historia en medio de la guerra, mucho más, pero también reconocer que la criminalidad y la violencia se expresa de diferentes maneras en las ciudades y en las regiones. Las ciudades hoy se preocupan
por el tema del microtráfico, de las extorsiones, de los atracos a mano armada en los restaurantes, como últimamente lo hemos visto en Bogotá, las vendetas, los embolsados, esas guerras por las bandas, por el control de las ciudades. Y en los territorios, aún hoy hacen presencia los grupos armados ilegales, como el ELN y las FARC, las disidencias, que definitivamente siguen siendo actores importantes de toda la historia de violencia, y que hoy que el gobierno también abre una ventana de diálogos con la nueva Marquetalia, y que todos los esfuerzos que se hagan en torno a la paz, así cueste en gran parte o se ponga en riesgo la buena imagen de un gobierno, porque es más fácil para los que, como nosotros, nacimos en la guerra y no conocemos qué es vivir en paz y soñamos con un país totalmente diferente. Apostarle a la paz debe ser tal vez el reto más importante como sociedad. Entonces, yo quisiera, por recomendación de nuestro líder natural, que cada uno de nuestros panelistas nos hicieran un paneo y luego hacerles unas preguntas concretas frente a la realidad del país y frente a los fenómenos que golpean estos dos ejes, como es la seguridad y la paz. Si me lo permite, doctora, arrancamos con su señoría por un tema de género, de generosidad. Sabemos que usted está más preparada que todos aquí para iniciar este foro. Tiene la palabra. Listo, muchísimas gracias. Bueno, me ponen a arrancar a mí, pero me presentan de últimas. O sea, no, mentiras. No, primero que todo, exministro, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y tener el honor de verdad de participar pues con tan ilustres panelistas que han estado en el centro y están en el centro de tantos eventos tan importantes de la paz y de la seguridad en Colombia. Entonces, pues mil gracias. Yo voy a arrancar con un par de ideas sobre cómo estamos viendo la situación, ¿no? Tanto de paz y seguridad, partiendo de una idea central, y es que contrariamente a lo que sucede como en el ámbito de los debates políticos del país, la realidad es que la paz y la seguridad no son opuestos, sino que son dos caras de la misma moneda. Y si eso no lo entendemos así, vamos a seguir en esta discusión que cada vez es más polarizada en el país, de que si lo que necesitamos es seguridad o lo que necesitamos es negociar la paz con distintos grupos, y la verdad es que necesitamos ambas, y de distintas, obviamente con distintas dosis. En este momento pues yo tengo una visión no muy alentadora del camino en el que estamos y del futuro, sobre todo del acuerdo de paz del 2016, en donde estoy sentada aquí entre todos, incluido el senador Iván, fueron protagonistas de ese acuerdo, y que creo que debería ser, como lo planteó este gobierno en su inicio, el sustento de la paz total y construir sobre lo construido, pero desafortunadamente ese no ha sido el caso. Entonces, por un lado diría que lo que hemos visto clarísimamente, más allá de las cifras y si hay más extorsión o no, que es una cosa que realmente no sabemos porque las cifras son pésimas, pero y en términos pues de violencia, lo que vemos sí es unos incrementos de la violencia, pero de manera muy diferenciada, en unas zonas muy específicas, en lo que llamamos las zonas PEDET,
las zonas que se seleccionaron tras la firma del acuerdo de paz del 2016, que eran esas 16 subregiones que recogían 170 municipios, que eran los que habían sido más afectados por el conflicto, pero también tenían enormes fragilidades institucionales y economías criminales funcionando en esos territorios. Entonces, diría que en el país, si bien ha habido una pequeña baja a nivel nacional en la violencia homicida, que es algo que siempre nos ha preocupado como nación, porque seguimos teniendo una tasa de 25 homicidios por 100.000 habitantes en Colombia, que eso es más del doble de la tasa que la Organización Mundial de la Salud considera como una tasa razonable, por decirlo de alguna manera. Pero esto en las zonas PEDET se duplica. Hay zonas, y esto es un promedio porque hay zonas que tienen situaciones más complejas, tienen más de 40 homicidios por 100.000 habitantes, 42 homicidios por 100.000 habitantes es el promedio. Entonces, vemos que sigue habiendo una brecha enorme y que ahí lo que ha venido sucediendo, y esto hay que decirlo con toda claridad, esto ha venido sucediendo desde el día cero que se desmovilizaron las FARC. Que hubo, digamos, un año de mucha tranquilidad, particularmente en esta zona. Si uno iba allá y la gente decía que no se lo podía creer lo que estaba sucediendo, pero rápidamente lo que ya estaba el ELN listo, entrando a zonas, había cambios de brazaletes, ya estaban las disidencias, ya estaban movilizándose, y todo este proceso de fragmentación y reconfiguración de grupos ya estaba en camino frente pues, a un Estado que realmente no logró avanzar en el control territorial. Ustedes eso lo han oído mucho, y uno siempre se pregunta ¿qué pasó? Porque recuerdo estar en muchas reuniones con el gobierno en ese entonces, donde se hablaba de un famoso plan de acción inmediata, y eso se tenía muy claro, que esto era un riesgo evidente, pero digamos que desde ese entonces hasta ahora, y en los últimos 2 años, lo tengo que decir también con toda claridad, se ha acelerado un proceso muy importante de avance en la influencia y dominio territorial de muchos de estos grupos, y eso ha sucedido lamentablemente en el marco de la paz total. Y desafortunadamente ha habido demasiados incentivos en ese marco para que se dé este avance, porque también un énfasis muy grande en las negociaciones con unos marcos muy confusos de cómo van a ser esas negociaciones, cuál es el marco legal que corresponde para cada una de esas negociaciones. No me voy a meter en eso es para el exministro Yesid, pero digamos con muchos incentivos perversos, y en medio de unos ires y venires de unos acuerdos de ceses al fuego, que en realidad en medio de los cuales realmente los grupos lo que han tenido es un enorme incentivo a crecer, a tener muchas disputas. Arrancamos en este gobierno con más o menos 6 núcleos de disputas de estos grupos, y en este año tenemos 9 núcleos de disputas. Esas son las zonas donde hay mayores afectaciones de la población, mayores afectaciones de los derechos humanos. Entonces, digamos que esto es algo que ha venido sucediendo, que es real. Teníamos, cuando se desmovilizaron los grupos, cuando se desmovilizó las FARC, había una contabilización más o menos en el 2017 de que entre todos los grupos, en esta cosa que hace el Estado del conteo del enemigo, hablaban de que eran más o menos en armas unas 9.000 personas. A finales del año pasado el conteo ya hablaba de 17.000 personas, y eso estoy hablando del conteo oficial, porque los grupos en general
siempre consideran que tienen un mayor número de personas afiliadas. Con todo tipo de, un tema muy fragmentado, mucha fragmentación de los grupos, el Estado Mayor Central en términos de unidad, y pues ya se demostró con lo que está sucediendo recientemente en esa mesa de negociación, no implosionó, es que nunca estuvieron unificados realmente. Eran una serie de grupos, por lo menos 34 grupos que estaban en procesos de coordinación, pero que no es claro nunca cómo querían verdaderamente o si querían realmente unificarse para tener, pues digamos, para volver a hacer lo que fue en su momento las FARC. Entonces ahí tenemos realmente una situación de seguridad en donde yo creo que el asunto central es el del control territorial. ¿Cómo logramos que no haya grupos que verdaderamente reten al Estado a nivel territorial en el control de las armas, en controlar la vida cotidiana de la gente, en controlar la tributación de la gente, en básicamente suplantar al Estado en sus funciones básicas? ¿Cómo logramos eso? Y eso no es solamente, hay una idea de que eso lo vamos a lograr con obras públicas y demás. Claro que esas son zonas donde hay enormes brechas frente al resto del país, donde en los últimos años el proceso de divergencia con respecto al resto del país en esas zonas se ha incrementado en lugar de cerrarse la brecha, en lugar de tener mayor convergencia. Eso es un estudio que va a salir próximamente del PNUD. En los últimos 10 años ese ha sido el proceso y ese es un desafío enorme. Pero el tema, lo quiero decir, no es un asunto solamente de que hay poca inclusión de esas zonas y de hacer unas obras públicas, no. Es un tema realmente de cómo construimos allá Estado de Derecho real, y que pueda ese Estado de Derecho sobrepasar las capacidades de unos grupos que están contestándole al Estado pues la ley y la regulación local, en medio de unas zonas donde lo que prospera son diversas y múltiples economías informales y criminales. Y ese es un asunto que no es solamente de vamos a llevar unos proyectos productivos allá y vamos a resolver el problema, no, ahí hay que cambiar una economía y ese es un tema muy complejo. En el Catatumbo se trata de cómo vamos a cambiar una economía que está completamente dependiente y comunidades dependientes de estas economías criminales. Entonces yo dejaría ahí porque… para que sigan y luego hablamos del acuerdo de paz del 2016 que quería decir algo sobre eso. Tranquila que en una de las preguntas vamos a tocar los acuerdos de paz. Tiene la palabra mi general Naranjo. Bueno, muchas gracias. A esta hora de la tarde, permítame omitir saludos protocolares y simplemente decir gracias a nuestro anfitrión, a los anfitriones, decirles gracias a ustedes que hacen este alto en el camino en la construcción de un proyecto político que están consolidando, y gracias a nuestros panelistas que me dan este privilegio de compartir algunas reflexiones con ellos. Digo de entrada, espero con fuerza, con un poco de crudeza, que siempre los aplausos en la guerra superan a los logros de la paz. Y en ese sentido, quiero aproximarme a este panel significando las enormes dificultades políticas en términos del capital político que demanda una nación como la nuestra para trabajar por la paz, sobre la base de que los éxitos que se producen en la guerra producen aplausos, mientras que los logros por la paz muchas veces reciben críticas o son simplemente subestimados. Dos, me aproximo a este panel también invocando que me den una licencia breve para decir que uno a la realidad se puede aproximar con dos tipos de lentes. El lente de una lupa para mirar la coyuntura
y el detalle de lo que pasa en el día a día de manera precisa, y también el lente poco telescópico que le da a uno perspectiva de pasado y de futuro. Y digo que cuando me aproximo a estos temas de seguridad, de paz, con el telescopio quiero afirmar que no estamos en el peor mundo, que de hecho hay una evolución que la historia valorará como positiva para los colombianos. Hoy la situación en materia de violencia nunca es comparable con la que vivimos hace años, y hoy el haber puesto fin a un conflicto con las FARC en un acuerdo que probablemente es imperfecto como todos los acuerdos, marcó un hito de que sí es posible buscar salidas negociadas para alcanzar la paz. Un telescopio que le permite también a uno afirmar que estamos frente a una sociedad mucho más madura y a una institucionalidad más robusta. Y de hecho, estos debates se están dando entre nosotros sin la amenaza de carros bombas en la puerta para impedir que las voces de distintas vertientes se eleven para invocar soluciones y explorar salidas a los problemas que tenemos. La lupa corta significa al mismo tiempo que uno no puede vivir con la ilusión del pasado o proyectado a un futuro sin ver la realidad para transformarla. Y digo, para simplemente generar el debate entre nosotros, que a la pregunta ¿qué pasa con seguridad? ¿Qué pasa con política de paz? ¿Y qué pasa con política de drogas? Digo que el gobierno y también el Estado y la sociedad colombiana tiene un gran déficit. Ya lo señaló María Victoria con mucha claridad. Estos elementos son caras de la misma moneda, y la verdad es que el déficit que menciono es que parece que la política de drogas, la política de seguridad, la política de paz van por carriles distintos y se encuentran episódicamente de manera tangencial, pero no logran ser una política suficientemente sólida, narrativa, creativa y poderosa, integrada para transformar lo que es un segundo déficit, que es la capacidad de ejecución que ha mostrado el gobierno en estas materias, pero también en otras. Y digo, hoy si a mí me preguntaran cuáles son sus observaciones a la política de paz, diría, comparto, así sea polémico el término, la ambición política, si se quiere, maximalista de la paz total. Y lo digo porque prefiero como ciudadano que un gobierno invoque la paz total y no sea negacionista de la paz. Desde luego, un propósito maximalista demanda esfuerzos también maximalistas de implementación y de ejecución. Y ahí diría, mi crítica es que el postulado global que comparto no se acompaña con una capacidad ejecutiva suficientemente poderosa para llevarlo a la práctica. Y por otro lado digo, seguridad está experimentando lo que yo diría es una especie de déficit acumulado desde que en el 2016 se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC. Creo que en ese momento, a quienes hicimos parte de la institucionalidad, a los que siguen siendo parte de la institucionalidad, subestimamos lo que significaba ese hito, que debería haber detonado un modelo diferencial, totalmente distinto, cualitativamente lejos de lo que fue una política de seguridad contrainsurgente. Es verdad que el conflicto nos llevó a asimilar esa política y esa doctrina contrainsurgente, pero llevamos años con un déficit para reformular con una dimensión distinta la política de seguridad y entender que se necesita combinar seguridad territorial, seguridad urbana, seguridad pública y seguridad ciudadana, de tal manera que haya una masa crítica de seguridad que realmente nos proteja a todos. Y en ese sentido creo que los problemas de hoy tienen que ver mucho con la vieja concepción y con la arquitectura funcional que para nada ha cambiado en los últimos años. Y por otro lado, dado que estos 8 minutos se agotan, digo lo siguiente.
cualquier gobierno creo que está en la obligación de actuar con humildad. Y esa humildad significa incluso responder desde la humildad a los desafíos que plantean aún los más graves y peligrosos ciudadanos que operan por fuera de la ley. Y por eso digo, qué bueno que haya respuestas del Estado que realmente muestren supremacía de la fuerza legítima del Estado, como acaba de suceder estos días con un grupo disidente, pero qué bueno sería que a esa acción en concreta, la narrativa institucional, política del gobierno, sea por un lado, como se dijo, la paz se respeta, pero en vez de decir guerra es guerra, dijéramos paz es paz. Gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra el doctor Jesse Reyes. Muchas gracias al doctor Juan Fernando Cristo, a todo el grupo de En Marcha que no solamente organizó este evento, sino que además nos acompañan durante el día, y también a los compañeros de panel que me acompañan en esta tarde. Yo estoy de acuerdo con lo que ya dijeron las dos personas que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto a la importancia la importancia y complementariedad de los conceptos de seguridad y paz. Yo simplemente agregaría un tercer elemento que me parece importante, que es el concepto de justicia. Realmente es una tríada de seguridad, justicia y paz. En el panel anterior decía el doctor Darío Restrepo que un componente nuclear detrás de la discusión en torno al federalismo es el concepto de equidad. Me parece que eso es correcto. El concepto de equidad también es un componente central de la noción de justicia. La equidad y la moral son dos características que solo son manejadas por una especie, que es la del ser humano. Eso es lo que hace posible que solo nuestra especie pueda comprender y aplicar un concepto de justicia. Pero en esta tríada de seguridad, justicia y paz no importa tanto el concepto amplio de justicia como el concepto de justicia penal. La justicia penal es una justicia que se suele invocar como una forma de mejorar la seguridad. Yo creo que ese es un error. La justicia penal, por definición, siempre llega tarde. La justicia penal llega cuando el delito se ha cometido, y la seguridad supone fundamentalmente evitar que se cometan delitos. Hay una tendencia que tiene 50 o 60 años en el mundo de buscar en el futuro como una utopía la eliminación del derecho penal. A mí me parece bien como utopía. El ministro de Justicia actual ha hecho varios pronunciamientos en el sentido de que hay que dejar de utilizar el derecho penal. Como propósito a largo plazo me parece correcto. Lo que me parece un error es decir que abolir el derecho penal consiste simplemente en dejar de aplicarlo. Si nosotros dejamos de aplicar el derecho penal, dejamos un campo de impunidad bastante complicado, de conflictos sociales sin resolver. ¿Qué es lo que uno debería hacer si no quiere que haya más derecho penal, que es un sueño legítimo? Hay que hacer innecesario el uso del derecho penal, que se desgaste la necesidad de usar el derecho penal. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace en buena parte con seguridad. La seguridad está justo antes de la intervención del derecho penal, una seguridad en la que hay un componente importante que ya se mencionó aquí, que es intervención de policía, intervención de fuerza pública, control de territorio, etcétera, pero no es el único factor de seguridad. Hay un factor de seguridad que tiene que ver, volvemos aquí, con cuestiones de equidad. Hay que corregir las desigualdades sociales, hay que profundizar en materia de educación, de servicios públicos, de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, especialmente en territorios apartados, porque esos son generadores de conflictos, son generadores de delitos. Si uno es capaz de controlar las causas del delito y de hacer intervenciones puntuales con fuerza pública, uno disminuye la necesidad de utilizar el derecho penal. Dentro de esos temas que debe abarcar el Estado
está, por supuesto, la garantía de acceso a la justicia entendida como un acercamiento de la administración de justicia a la ciudadanía que le permita resolver los conflictos de manera rápida y de manera sencilla. Eso es especialmente complejo en los llamados territorios nacionales. Para los territorios nacionales, para las zonas más alejadas de los centros de población, es imperativo desde hace mucho tiempo, en eso estamos muy retrasados, el diseño de modelos de justicia local. No funciona lo mismo la justicia en las grandes urbes, no puede funcionar lo mismo la justicia en las grandes urbes que en las zonas más apartadas del país. Esa es una forma efectiva, eficiente de solucionar conflictos, métodos alternativos de solución de conflicto en donde los conflictos ocurren. Cuando no se pueden solucionar, se escala al derecho penal con una precisión antes de pasar a la última parte, y es el derecho penal se ocupa de la denominada delincuencia ordinaria, desde el ladrón solitario hasta las complejas organizaciones criminales, por grandes y poderosas que sean, siempre que se dediquen a la delincuencia ordinaria. De tal manera que los acuerdos políticos de paz están reservados a buscar una solución a la delincuencia de naturaleza política. Esa delincuencia de naturaleza política es la que amerita una negociación de naturaleza también política, que por supuesto suele involucrar un componente de justicia. Por eso en todos los temas de transición hay una gran negociación política y parte de esa negociación política incluye algo relacionado con el tema de justicia, pero es fundamentalmente una negociación de naturaleza política. Entonces eso abre un abanico muy grande de posibilidades de buscar la paz, o la paz total si uno la quiere llamar así. Uno puede hacer negociaciones con grupos criminales ordinarios siempre y cuando tengan claro que son negociaciones desde el punto de vista del derecho penal ordinario. Se pueden hacer preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación y frente a los jueces para solucionar la delincuencia ordinaria incluso con grandes grupos criminales. Con grupos de naturaleza estrictamente política se puede avanzar en acuerdos de paz, que reitero son fundamentalmente de naturaleza política, aunque siempre incluyan un componente de justicia, y en un escenario tan complejo como el que tenemos en Colombia todavía incluso se abren dos problemas adicionales, que son qué hacer con las disidencias que no firmaron en su momento los acuerdos de paz, y luego qué hacer con los desertores que sí firmaron los acuerdos de paz. Ahí tenemos 4 grupos distintos con los cuales se pueden buscar formas de negociar, pero son 4 formas de negociación distintas. Yo creo que empaquetar la paz total o empaquetar la negociación con estos 4 grupos distintos en un solo modelo de paz total es una equivocación. Y eso es probablemente lo que ha trabado hasta ahora el normal desarrollo de las negociaciones de paz con el gobierno. Creo también, y con esto termino, que es muy importante para conseguir la paz total construir a partir de lo ya acordado y no construir a costa de lo ya acordado. Muchas gracias, doctor Yesid. Tiene la palabra el honorable senador Iván Cepeda. Muchas gracias en primer lugar a Juan Fernando Cristo y por supuesto En Marcha, desearles lo mejor en su ruta política y en sus deliberaciones. Yo básicamente voy a hacer tal vez 2 o 3 comentarios desde esa mirada telescópica que propone el general Narán. Creo que es mejor en este caso. La primera es esta, el planteamiento esencial de la política de paz total. Esto tal vez no se ha dicho suficientemente. No es tanto el negociar de una manera simultánea con todos los grupos armados. Eso por supuesto que es un planteamiento, pero el planteamiento de fondo es otro.
planteamiento de fondo es que si no hay un acuerdo entre los colombianos, entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, no vamos a poder. Porque el país sí ha cambiado, efectivamente. Sería torpe no reconocer lo que hemos construido en estos años y que hay unos cambios evidentes, no los voy a mencionar. Pero subsiste el problema de fondo. El problema de fondo es que podemos negociar la paz con todos y cada uno de esos grupos y el problema seguirá, sin negar el valor que tienen las negociaciones políticas o de sometimiento a la justicia. Porque el problema es, en últimas, que existe un núcleo esencial de problemas cuya solución no depende de la negociación entre grupos armados y Estado, sino depende de que nosotros como nación nos pongamos de acuerdo en unas cuantas reglas básicas. Y el primero de esos problemas, tal vez, es el problema del narcotráfico. El presidente Santos, que participa de una comisión global, la Comisión Global de Política de Drogas, ha tenido el valor de decirlo: si no se legaliza la cocaína, no se va a poder. Entonces, claro, eso nos dicen siempre, no, pero ese es un problema que escapa totalmente a la posibilidad de que sea resuelto en un marco nacional. Eso tiene que resolverse primero en el concierto de las naciones, y ahí sí a Colombia le toca la posibilidad, tal vez algún día, de opinar sobre algo que le afecta tan gravemente. Bueno, pues no, yo no creo personalmente eso. Creo que si en el país surgiera un muy firme consenso político de cómo tratar un problema como ese, podríamos salir unificados a hablar con la comunidad internacional y explicar que no podemos seguir pagando el costo en vidas, en recursos, por lo que es el consumo de otros fundamentalmente. Para mencionar un solo tema, porque de acuerdo con María Victoria, el problema de los territorios no es poner una obra o hacer una carretera o llevar un colegio, ¿no? O una escuela pública, no. El problema de los territorios es la sustitución de las economías, no de los cultivos. Entonces esos sí son problemas que requieren un acuerdo como nación. Y si hay alguna crítica que yo creo que es válida para el gobierno actual, otras también las doy por válidas, la de la ejecución, por supuesto, es que no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo. A pesar de que el presidente ha planteado que es para eso que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos pacto histórico si no es para eso? Entonces no es posible hacer dos cosas al tiempo: ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político, y buscar el acuerdo nacional. Algo hay ahí que no. Como también la idea de una asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy, pero sí de concertar lo básico. Entonces, ese es el primer asunto que quiero plantear aquí, porque podemos seguir haciendo acuerdos. Nuestra aspiración es llegar a algún avance importante con el ELN, es la tarea que a mí me toca. Pero el problema va a seguir ahí, va a seguir siendo de fondo, estructural, histórico, de raíz. Primer asunto. Segundo asunto, segundo comentario rápido, es que sí, puede hacerse muchas críticas en materia de seguridad a la política de este gobierno, aunque yo diría que en algunas críticas observo lamentables exageraciones y desconocimientos, pero eso no voy a entrar aquí a detallar, sobre cifras, qué es el cese al fuego, bueno, en fin. Pero quiero rescatar un elemento que me parece
lo más importante de este gobierno en esa materia. Y es que yo apostaría que este gobierno va a terminar siendo el que presente unos índices más satisfactorios en reducción de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de fuerza pública. Es decir, la relación que está surgiendo entre el poder civil y el poder militar es distinta. Yo trabajo todos los días en la mesa de diálogos con observadores militares, de policía, de inteligencia, y lo hago de una manera que yo pensé que jamás podría trabajar con militares y miembros de fuerza pública. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a tener una relación muy distinta. Y eso lo rescato. Este gobierno está planteando un enfoque diferente de esa relación. Y al mismo tiempo, desde las fuerzas militares y de policía, debo decirlo y reconocerlo, está surgiendo también una visión a la cual personas como el general Naranjo han contribuido, por supuesto. Entonces, ese avance tan importante, a mi modo de ver, no debería menospreciarse, no debería echarse a un lado. Este es el gobierno en el cual menos miembros de fuerza pública, por lo menos hasta las estadísticas que iban antes del cese al fuego, o mejor, de la ruptura del cese al fuego, de una parte del cese al fuego con el MC, con los mejores datos en materia de la reducción de muertes de miembros de fuerza pública y de lesiones a miembros de fuerza pública después del acuerdo de paz de 2016. Reducciones significativas. Entonces rescataría ese elemento. ¿Es posible una política de seguridad con un enfoque distinto del papel y de la labor de miembros de fuerza pública? Lo dejo ahí nomás. Muchas gracias, honorable senador. Pasamos a una pequeña ronda de preguntas, y la primera tiene que ver precisamente con el primer concepto de seguridad. Según la última encuesta de Opinómetro en Colombia, hoy los colombianos les preocupan dos temas fundamentales. El primero es la seguridad, precisamente, y el segundo es el acceso a la salud. Hoy Colombia vive unas expresiones de violencia en las regiones, y este es un partido de regiones. Y vemos cómo en Arauca hoy se enfrentan el ELN y las FARC, dejando una cifra cercana a los 650 muertos en los 2 últimos años de confrontación entre los grupos. Y dejando un camino lleno de sangre, de líderes asesinados, obviamente de combatientes. Vemos como en el Cauca hoy aún las disidencias de la FARC siguen enfrentadas con el ELN, pero hay un fenómeno que no se le ha prestado atención, Iván, y con usted lo hemos dialogado en el Congreso, y es el crecimiento desbordado del Clan del Golfo. El Clan del Golfo hoy hace presencia en 390 municipios del país, extorsionando con el gota a gota, haciendo control territorial de las explotaciones ilegales de minerales. Eso en las regiones, pero en las ciudades la situación es muy preocupante. Según la última estadística, Colombia tiene hoy dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Están Colombia con Buenaventura, Sincelejo, Cali, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla, dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Y esto lo que nos lleva
a pensar es cómo hacerle frente en esa visión de la seguridad multidimensional y cómo como Estado actuamos para contrarrestar estas cifras tan preocupantes en un país que cada vez anhela más vivir en paz. General Naranjo. Sé que era para María Victoria, que es la especialista. No, déjenme decir lo siguiente. Digamos, negar una realidad que tenemos al frente sobre una preocupación creciente de los colombianos por temas de seguridad y de convivencia realmente sería inadmisible. Pero por otro lado, déjenme decir lo siguiente para poner en el comienzo de mi comentario el telescopio. No es Colombia la excepción de un mundo donde hay un creciente aumento de crimen organizado. Estamos viviendo en el mundo la más alta fragmentación de crimen organizado. Estamos viviendo la explosión de economías criminales más allá del narcotráfico, altamente competitivas, llámese minería, tráfico de humanos, secuestro y extorsión, ya no solo en Colombia y en México como era habitual, sino en América Latina. No hay un solo país que se salve. Y estamos frente a una situación muy complicada que yo quisiera para ustedes que hacen parte de este movimiento político sea objeto de reflexión en el futuro. Estamos frente a una ciudadanía indignada globalmente que desde el año 2010, cuando comienza un movimiento en Túnez y se traslada por el mundo entero bajo la denominación de primaveras, derrocando gobiernos y regímenes, nos ha llevado a una situación donde la confianza en la democracia está en los mínimos históricos. 7 u 8 de cada 10 ciudadanos no creen en la democracia. Lo refleja la encuesta del Latinobarómetro. ¿Y con esto qué quiero decir? Que ha entrado en crisis la credibilidad por el ejercicio de la autoridad, procurando asegurar convivencia y producir justicia, producir seguridad. Ahí hay un problema serio de fondo que nos supera y supera nuestras fronteras. Y por otro lado, llamo la atención en este Congreso de que a una situación como esta, los partidos y movimientos políticos y la ciudadanía en general deberíamos tener mucho cuidado para no caer en la fascinación que significa una respuesta de mano dura. Estamos en un momento ciertamente difícil por la realidad y por la percepción de inseguridad, pero digo, aunque estemos en una circunstancia como esa, lo voy a mencionar con nombre propio, con mucho respeto por los salvadoreños, imposible que un modelo llamado Bukele sea el que se presenta como solución cuando realmente ese modelo surge de una premisa que realmente es que el fin justifica los medios y rompe cualquier posibilidad de sostenibilidad democrática. Y en ese sentido quisiera que estas cifras que se presentan, lejos de acercarnos a esa visión de mano dura, nos acerquen a una visión donde el debate sea otro. El senador un poco lo menciona y por eso dice que no va a entrar en la discusión de las cifras, creíbles, no creíbles, etc. Digo en este foro que los temas de seguridad y convivencia particularmente parecen estar secuestrados por la ideología y se ha vuelto imposible hablar de seguridad y convivencia sin que uno sea estigmatizado y situado en cualquiera de las dos orillas. La orilla de la mano dura o la orilla en el otro extremo que más o menos dice que mientras haya pobreza e inequidad estaremos condenados a violencia e inseguridad. Creo que las dos visiones son equivocadas y por eso lo primero que deberíamos hacer para avanzar es tener unos acuerdos mínimos sobre cuál es el concepto de seguridad aplicable. 2, avanzar en una revisión de la arquitectura institucional funcional de seguridad. Hoy
Realmente seguimos utilizando una arquitectura de los años en conflicto y hoy, la verdad, hay instituciones por fuera de esa arquitectura que deberían ser enormemente contributivas a generar seguridad y convivencia. 3, volver por mantener en equilibrio lo que se denomina la cadena de valor de la seguridad, que la componen 5 eslabones. El eslabón de la prevención, de la disuasión, del control, de la persecución del delito y de la resocialización de los delincuentes. No nos digamos mentiras. Ese equilibrio de esos 5 eslabones se perdió hace años y vivimos felices con el eslabón de la persecución del delito siendo reactivos, por las tareas de prevención realmente las hemos abandonado. Y digo, superar el problema tiene como punto de partida que seamos capaces de generar confianza en la institucionalidad. Yo diría hoy que más que perseguir resultados operacionales, la fuerza pública, las fuerzas de policía, deberían centrarse en algo que también mencionó tangencialmente o directamente mejor el senador, y es cómo esas fuerzas son multiplicadoras de confianza institucional y ganan legitimidad. El delito avanza cuando hay esa brecha de confianza entre autoridad y ciudadanía. Y la verdad es que somos una institucionalidad muy refractaria a admitir que tenemos problemas de corrupción. Por el contrario, somos negacionistas con la corrupción. Todavía en estos tiempos que corren se sigue hablando para justificar la corrupción de la teoría de las manzanas podridas, cuando ya desde los años 90 los axiólogos militares, policiales superaron ese discurso, porque no es verdad que la corrupción sea un tema de manzana podrida. Si una manzana se corrompe dentro de una institución es porque el barrilete que la contiene crea condiciones para que se pudre, y por lo tanto hay que revisar integralmente el tema en términos institucionales. Para sintetizarlo digo, no caer en la tentación de respuesta de mano dura desesperada. 2, generar confianza institucional. 3, volver por tareas básicas de prevención frente al delito. Y 4, al final digo, la seguridad sin convivencia es un concepto vacío de contenido. Seguridad por seguridad realmente es un fracaso. Seguridad y convivencia son los 2 conceptos que de manera biunívoca se deberían invocar siempre. Muchas gracias, mi general. Ahora sí, mi doctora, siga usted. Bueno, muchas gracias. Difícil, porque ya lo dijo casi todo, y se han dicho también muchas cosas en las intervenciones pasadas. Yo creo que, suscribiendo todo lo que acaba de decir el general Naranjo, siempre tenemos muchas coincidencias. Yo quisiera añadir un par de cositas. Uno, quiero hacer énfasis sobre lo que dijo el exministro Reyes. A mí sí me parece que la triada tiene toda la razón. O sea, yo sí creo que tenemos un desbalance muy grande en la triada de seguridad, justicia y paz. Y en general la justicia en Colombia sí ha estado muy secuestrada, perdón la palabra, pero así lo siento, muy secuestrada por los problemas del conflicto armado y de la seguridad nacional. Y los avances que uno ve a nivel territorial, realmente hay un desconecte muy grande. Nosotros hacemos un montón de encuestas en zonas muy difíciles del país desde hace como 5 años, y de las instituciones que la gente menos reconoce, o la institución que menos reconoce que le resuelve algo en la vida en estas zonas, se llama la justicia. Es increíble, es como si fuera inexistente para la gente. Entonces yo sí creo que ahí hay que hacer una tarea realmente grande, y pues yo no sé si con el Consejo de la Judicatura que tenemos lo lograremos, pero pues vamos a ver qué dicen de la reforma a la justicia, porque yo sí creo que es absolutamente indispensable. Por otra parte, el general Naranjo habló de un modelo que lograra responder de manera diferenciada temas de seguridad urbana, seguridad territorial, seguridad pública, seguridad ciudadana,
y eso es indispensable. Realmente seguimos como con una lógica de que para un martillo cualquier clavo es un clavo, y aquí lo que pasa es que hay que diferenciar ese martillo, hay que empezar a encontrarle, y sin duda lo que dijo el senador Cepeda es uno de los inicios. Digamos, sí es muy importante que podamos verdaderamente controlar los desmanes en materia de violaciones de derechos humanos, que los ha habido en Colombia y nadie los niega. Creo que también pues eso tiene mucho que ver, y sé que el senador no quiere meterse en estas discusiones, pero creo que también tiene mucho que ver, senador, obviamente con instrucciones que se han recibido desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, pero también con el hecho de que pues hasta hace relativamente poco, porque creo que la fuerza pública está funcionando mucho más ahora, pues digamos estaban de cierta manera sometidos a los ceses al fuego. Entonces, y eso hacía que realmente no estuvieran operando mayormente. Entonces, y además de todo porque los grupos armados cada vez menos buscan combatir a la fuerza pública, esa es una realidad. Entonces, pero sin duda, legitimidad es el tema que hay que lograr, y la legitimidad no es solamente que no violen derechos humanos, no es solamente que no sean corruptos, que también este gobierno, hay que decirlo, ha venido haciendo una labor muy importante, muy importante. Uno quisiera entender un poco más cuál es la lógica de las personas que han ido sacando de la fuerza, porque como decía el general Naranjo, eso es un problema sistémico, no es un problema de manzanas podridas. Entonces uno quisiera entender cómo es que están solucionando el problema sistémico, o si simplemente están sacando unas personas. Eso me parece que es muy importante, y yo a veces quisiera como entender más cómo están haciendo esa tarea. Pero también la otra parte de la ecuación se llama eficacia. O sea, muy querido el policía amigo, todo eso, pero si no me resuelve el problema no me sirve. Entonces yo sí creo que el tema de eficacia es algo muy relevante, y en muchas zonas pues la gente siente que por un motivo o por otro pues la fuerza pública no está respondiendo, y no es algo de ahorita nomás. Yo creo que ese temor se ha incrementado bajo el imaginario de que este es un gobierno de izquierda, y que como es un gobierno de izquierda entonces no va a hacer nada en seguridad. Entonces sí, creo que hay mucho imaginario también en eso, pero también algo de realidad. Bueno, entonces me parece que ahí el tema de eficacia que es algo que hay que abordar. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. Desde hace mucho tiempo he venido estudiando, y en mi organización, el tema de la seguridad rural y de por qué no logramos, y sin duda lo que pensamos es que pues se requiere algún modelo, alguna forma de fuerza de seguridad que logre enfrentar los desafíos de esas que son zonas poco pobladas, muy extensas y de frontera. Entonces, realmente con muchas dificultades para prestar un servicio de policía normal, como se puede prestar en una ciudad, con cámaras y con un montón de cosas, y por el otro lado, pues que no puede enfrentar las fuerzas militares con pues un modelo más bien contrainsurgente que se corresponde a unas lógicas del pasado. Entonces yo creo que ahí hay que pensarse verdaderamente cuál es ese modelo de seguridad que requerimos para esas zonas, qué tipo de fuerzas de seguridad requerimos para esas zonas, porque a veces uno siente que siente que tiene como un estado que fuera como un monstruo con pies de barro en el territorio. Entonces ahí hay un desafío junto con qué vamos a hacer con la justicia, porque el gran desafío ahorita, y ese es
ahí sí lo último que quiero decir es el siguiente, es que sí creo que tenemos que hacer una tarea de revisar nuestros conceptos sobre cuál es el desafío que tenemos, porque creo que seguimos, hay una amiga mía, periodista que quiero mucho, que es Marta Ruiz, y ella en un momento dado me decía, es que los colombianos nos encariñamos con el conflicto, y es que no hemos logrado salir de las categorías del conflicto y seguimos leyendo, por ejemplo, a estos señores que se hacen llamar el EMC como un grupo rebelde. Y no es eso, es otra cosa. No quiere decir que no tenga rasgos similares, continuidades, claro que sí, pero el desafío que tenemos hoy en día, y creo que el gran exponente de ese desafío es el Clan del Golfo, que es un desafío de redes criminales y de redes que lo que hacen es controlar territorios para controlar cada vez más rentas. Y lo último quiero decir, ya se me acabó el tiempo. Tranquila, Lo siga. último quiero decir, si me dejan, es esto, porque creo que el general lo mencionó, y yo sí creo que hay un tema de narrativa que es fatal, porque es una narrativa, y lo del telescopio no es solamente en términos internacionales, sino con Colombia. O sea, es que no nos olvidemos que nosotros llegamos a tener 90 homicidios por 100.000 habitantes, eso no lo tenía ningún país en el mundo. Tuvimos eso en los años 90 aquí en Colombia. Entonces, tuvimos una fuerza pública que tenía que hacer más de 400 operaciones al año contra las FARC. Entonces, yo creo que ese tema de cómo, o sea, yo sí creo que desde un, digamos, movimiento político de realmente animar el miedo, la amígdala, creo que no es una buena idea. Porque nos lleva a soluciones que son equivocadas y antidemocráticas, y nos descarrila del rumbo en el que hemos venido en Colombia, que es de democratizar cada vez más nuestras fuerzas de seguridad y nuestros conceptos de seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Simplemente voy a dar un ejemplo que me parece, o sea, anoche yo decía no puede ser posible, porque además de todo la fuerza pública también ayuda con esto. Entonces filtran un documento de inteligencia y salen los medios, un documento de inteligencia que dice que el Estado Mayor, pues que el bloque occidental de allá del Cauca va a secuestrar a unos diputados del Valle del Cauca. Entonces uno dice, entonces inmediatamente la gente, qué susto, no, pues es que ya los diputados del Valle del Cauca, que sucedió en el 2002. Bueno, pues las FARC que hicieron eso en ese momento tenían la capacidad de secuestrar a 11 diputados y tenerlos en el monte los miles de años que los tuvieron en el monte. Estos señores del MC no tienen esa capacidad, podrán secuestrarlos, pero no tienen dónde tenerlos, ni las capacidades para mantenerlos. Entonces yo sí creo que tenemos que tener un poquito más de sensatez para entender y caracterizar lo que tenemos, para encontrar cuáles son los marcos jurídicos que corresponde para este desafío y cuál es el tipo de martillo y de justicia que necesitamos. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Jessy Reyes. Gracias. Y la solución de cualquier problema requiere por lo menos tres pasos básicos, que son, primero, identificación del problema. Parece una obviedad, pero el gran inconveniente que hemos tenido con la política internacional de drogas es que no tenemos claro cuál es el problema. El segundo paso es plantear una solución, y el tercer paso es hacerle seguimiento a la solución con base en evidencia para saber si funciona o no, algo que también ha fallado permanentemente en el tema de la política contra las drogas. El general Naranjo, que sabe muchísimo de seguridad, decía hace un rato, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es seguridad. No es tampoco un tema fácil cuando invocamos seguridad, ¿qué queremos significar? A mí me parece importante comenzar por decir que no es seguridad, y yo diría que seguridad no es la eliminación de los conflictos sociales, porque eso es imposible. La
la reunión de seres humanos en sociedades llevan necesariamente a tensiones por derechos y a conflictos. Entonces la seguridad tiene que estar dada más bien por la gestión de los conflictos sociales. Lo que nosotros necesitamos es gestión adecuada de conflictos sociales o solución de conflictos sociales, si lo quieren ver de esa manera. Y eso supone varias formas de gestión de conflictos sociales. Hay unos conflictos sociales en los que no tiene que intervenir la justicia ordinaria. Para eso es muy importante identificar esos conflictos de baja intensidad y diseñar mecanismos alternativos de solución de conflictos. Eso descongestiona además muchísimo el aparato de justicia. Luego necesariamente pues hay unos conflictos que por su magnitud, por sus dimensiones, tienen que escalar a la administración de justicia formal. Y luego queda la última parte o el último componente, que son esos conflictos de naturaleza política que desembocan en conflictos armados internos, que ha sido lo típico de las guerrillas en países como varios de los suramericanos, en los cuales la gestión del conflicto, como decía en mi intervención anterior, tiene que tener fundamentalmente un enfoque político. El origen del conflicto es político, la solución del conflicto tiene que ser política. Lo que pasa es que como el conflicto político termina necesariamente mezclado con la comisión de delitos, pues siempre tiene que haber en la negociación una forma de gestionar esos delitos políticos, y ahí es donde interviene el componente de justicia en todos los acuerdos. Eso significaría que hay que buscar soluciones distintas a esas tres facetas de conflictos. Hay por lo menos tres grandes formas de gestionar conflictos para conseguir seguridad. Sin embargo, curiosamente, a veces cuando nos ponemos a solucionar uno de estos ámbitos de problemas, encontramos una solución que puede ser útil para varios tipos de problemas. Yo creo que eso ocurrió con el acuerdo que se suscribió con las FARC. ¿Por qué? Porque hay una referencia muy puntual en los acuerdos a dos formas de solución de conflictos, que son la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Esos son reforma rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito, son dos formas de gestionar conflictos. Entonces, en un país muy marcado por la desigualdad social y la desigualdad específicamente en materia de propiedad y la brecha que existe entre el territorio y las grandes urbes, pues es muy importante una reforma rural integral. No estoy diciendo nada nuevo, se ha intentado los últimos 100 años y se ha avanzado algo, pero el tema es claro hace por lo menos 100 años. Y es un tema que está muy relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Son dos temas que están muy cercanos, porque finalmente lo que se está buscando con la sustitución de cultivos ilícitos es reorganizar la vida de las familias que se dedican a esa clase de negocios. Por eso decía con razón la doctora María Victoria hace un rato, el problema de los programas de sustitución de cultivo de uso ilícito no consiste simplemente en arrancar coca y sembrar yuca. Eso supone una intervención integral del Estado, pero en la medida en que el Estado sea capaz de llegar integralmente a las 230.000 hectáreas de coca o algo más que hay actualmente, pues está avanzando muchísimo en una reforma rural integral, y está avanzando de tal manera que está haciendo retroceder el gran problema que tiene Colombia en materia de narcotráfico, que no es consumo ni grandes organizaciones criminales. Eso ha cambiado. El gran problema de Colombia en materia de narcotráfico es cultivos de uso ilícito. Y por vía de sustitución de cultivos y de reforma rural integral se puede avanzar en esa forma de solución de los conflictos. ¿Qué necesitamos? Constancia. Desde antes de los acuerdos de paz con La Habana, el general Naranjo trabajaba con sustitución de cultivos de uso ilícito. De forma, si quieren verlo, rudimentaria, con las herramientas que tenía, y se avanzaba. Se avanza lento, no me cabe la menor duda, las cifras muestran que el avance es lento, pero tiene una contraprestación, es un avance seguro. Si ustedes miran las mediciones que hace Naciones Unidas en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la erradicación forzosa de cultivos ilícitos tiene un índice de resiembra
que dependiendo a qué funcionario le pregunte uno, está entre el 30 y el 50%. Entonces uno erradica 1.000 hectáreas y cuenta con 500 sembradas. De acuerdo con Naciones Unidas, la erradicación voluntaria de cultivos con una intervención integral, como dice la doctora María Victoria, tiene un índice de resiembra que fluctúa entre el 0,4 y el 0,8%. Entonces puede ser que se avance más lentamente, pero los resultados son mucho más constantes a futuro. Por eso, y termino con lo que decía en mi intervención anterior, es muy importante seguir construyendo sobre lo construido. Temas como los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es uno de los puntos del acuerdo con las FARC, y el problema de la reforma rural integral, tenemos que seguirlos trabajando y desarrollando, porque esa es una forma de avanzar en la aspiración que todos tenemos de conseguir una paz total, junto a todo lo demás que este gobierno pueda seguir haciendo en esa materia. Muchas gracias, doctor Yessi. Tiene la palabra el honorable senador Iván Cepeda. Bien, yo simplemente voy a limitarme a un aspecto de tantos que hay en este complejo asunto que fue mencionado, y es el Clan del Golfo, porque es sin lugar a dudas la organización más poderosa que existe hoy, la más incontrolada, la que pasa más silenciosamente de agache en el debate público y frente a la cual no hay una solución planteada. Algo que es asombroso. Este gobierno hizo el intento de plantear una ley de sometimiento, pero eso causó un revuelo inmediato. Inmediatamente se dijo que se estaba cumpliendo un pacto hecho en la cárcel La Picota. Bueno, pero ¿qué hacemos frente a esa estructura gigantesca? ¿Qué solución le vamos a dar a eso? Y digo esa para no hablar de otras que estamos viendo. Una pluralización del mundo criminal que la imaginación ya es pobre para poder entender. La tercerización, el otorgamiento de franquicias, la individualización de los laboratorios de cocaína. Entonces, si esto no se convierte en una discusión de toda la sociedad colombiana, vuelvo al punto, ¿qué hacemos? Con el general Naranjo hicimos la experiencia de intentar facilitar el sometimiento de esa gente. Y no se pudo. Yo no voy a entrar aquí a discutir las razones, pero yo creo que hubo unas fuerzas muy poderosas que se opusieron a eso y que siguen opuestas. Pero ese es, digamos que, el meollo del problema, el resolver qué vamos a hacer con ese tipo de estructuras que tienen que ver con el problema que estaba planteando el doctor Yessi ahora. Es decir, si no identificamos claramente el problema, no vamos a poder. Y este problema, repito, tiene un nombre clarísimo, unas raíces muy claras. Claro, uno puede decir las economías ilícitas en general, pero las economías ilícitas tienen una lógica que las lleva a depender del negocio del narcotráfico en Colombia. Entonces, si queremos realmente no repetir historias, si queremos realmente dar un salto como sociedad, debemos plantear este asunto en toda su dureza y crudeza. Colombia tiene que discutir de una manera franca, absolutamente valiente, sin hipocresías, el problema del narcotráfico. Y atreverse a idear soluciones que puede ser que le suene a otros como ilusiones que son absolutamente inmorales, que tienen que ver con una falta total de interés y una gran debilidad para tratar este fenómeno.
pero creo que tenemos la autoridad moral suficiente para hacer esas discusiones ya. Entonces mi invitación es a que no le demos más vueltas a esto, aboquémoslo ya. Se siente el país político, las fuerzas que tienen alguna capacidad de influir a discutir ese problema. Y a ver si podemos de ahí en adelante encontrar otra vía que nos saque de esto, estas décadas que llevamos en esto, 50 años. General Naranjo en alguna conversación me decía que son 6 generaciones ya de narcotraficantes, algo así. Cada generación tiene una historia distinta y cada generación trae una pluralización del crimen, de las modalidades de delictividad, de la perversidad de los métodos, de la incapacidad de poder ser tratados de una manera clásica o con un formato. Entonces no le demos a esto más vueltas. Yo sinceramente propondría que, como repito, lo ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos, aboquemos esta discusión, ya en serio, ya de una manera clara, franca, sin resolver el problema del narcotráfico. Todos los otros problemas seguirán siendo, a mi modo de ver, paliativos, secundarios, que nos encubren la realidad que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, senador Iván. Bueno, yo creo que ya estamos entrando en la etapa final. Vamos a hacer una última pregunta para todos, una pregunta corta, y es: ¿cuál es el balance de la implementación de los acuerdos con la FARC y la implicación que tienen hoy estos cumplimientos o incumplimientos frente a los procesos de paz que se vienen adelantando en el país? Arrancamos, mi general. Bueno, muy breve, el tiempo avanza. La verdad, sobre indicadores de implementación, hay documentación en extenso, hay estudios, hay distintas aproximaciones, y la conclusión es que es deficitaria. Y por lo tanto, digamos, yo no voy a profundizar sobre algo que ya está escrito, está medido, etc. Traigo ante ustedes, digamos, aquí reunidos alrededor de su movimiento, partido político, la siguiente reflexión, más bien como invitación a considerar. El padre de la ley de víctimas está aquí sentado a mi derecha. La ley de víctimas implicaba, con o sin proceso de paz, detonar un movimiento de reconciliación nacional. Si a mí me preguntan hoy, más allá de los indicadores fácticos de cumplimiento del acuerdo, que podrían de alguna manera ser implementaciones mecánicas del acuerdo, me parece que el gran ausente en todo el proceso de implementación gira alrededor del valor de la reconciliación. No hemos hecho nada por reconciliarnos. Y la verdad, usted puede implementar lo que dice el texto del acuerdo, pero si mantiene un Estado que no se reconcilia y una ciudadanía y unas autoridades y unas instituciones que no hacemos nada por reconciliarnos, ese esfuerzo será fracasado y el conflicto se puede regenerar. Muchas gracias, mi general. Doctora. Ok. Yo quisiera hacerle como una pequeña acotación a lo que mencionaba el senador Cepeda en el siguiente sentido. No, pero es que yo creo que ahí, no sé, senador, si lo estoy interpretando mal, pero es como estas ideas. Si logramos hacer un gran acuerdo en Colombia sobre qué vamos a hacer con el narcotráfico en el país y demás, es como que a través de ese acuerdo vamos a acabar con el narcotráfico. Y la noticia que yo le traigo es que no vamos a acabar con el narcotráfico, porque existe realmente unos mercados internacionales, hay una demanda que existe y probablemente, pues nada,
Entonces, lo que yo creo que uno sí puede hacer, lo que sí se puede hacer es que se pueden reducir los impactos. Eso sí se puede hacer. Y eso sí se puede hacer a través de políticas públicas en las que nos podemos poner de acuerdo. Pero digamos, yo no sé, y además de todo, si usted hace hoy una encuesta en Colombia gigante sobre el tema del consumo, de si los colombianos están de acuerdo o no con que haya consumo abierto de drogas en Colombia, le aseguro que va a perder la encuesta. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, un acuerdo digamos, entre sectores políticos a espaldas de un sentir de la ciudadanía me parece complejo. Entonces yo creo que ahí se requieren son como políticas públicas que verdaderamente vayan hacia reducir los impactos diferentes que tiene el narcotráfico, y eso es una tarea de nunca acabar. Bicicleta, dele a la bicicleta, dele a la bicicleta, y trate de llevarlo a unos niveles donde uno no atente contra la democracia y el Estado, y dos, digamos, pueda tener unas condiciones de salud pública aceptables. Entonces, eso sería como mi primera anotación sobre eso. Sobre lo del acuerdo, yo creo que hay un montón de estudios que ya dicen pues las deficiencias que hay, las dificultades que ha habido. Yo no quisiera adentrarme en eso. Yo sí quisiera dejar en este auditorio más bien una preocupación sobre el futuro del acuerdo de paz del 2016. En el siguiente sentido, y me perdonan si estoy negativa, muy negativa, pero es lo siguiente: yo realmente veo muy en cuestión el futuro de ese acuerdo después, digamos, en los próximos 2 años. No solamente porque creo, y las cifras lo muestran, que ha sido un proceso paulatino de eclipsarse el acuerdo de paz y las figuras del acuerdo de paz, sino que adicionalmente pues tenemos en este momento una discusión muy fuerte frente a uno de los pilares del acuerdo de paz, que es la Jurisdicción Especial de Paz, con los mismos firmantes y la cúpula de los firmantes de ese acuerdo de paz. Ahí hay una discusión muy grande en donde yo creo que hay quejas legítimas por parte de los firmantes, pero adicionalmente, pues en el 2026, pues esos señores ya no van a estar en el Congreso. Entonces, ¿dónde va a estar la contraparte de ese acuerdo de paz? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo se va a gestionar eso? Eso para mí no tengo la respuesta. No sé si lo que haya que hacer es otra vez un acuerdo sobre el acuerdo de paz, cosa que creo que sería bastante riesgoso, porque la herida y la división de los colombianos y de la derecha en Colombia frente al acuerdo de paz sigue vivita y coleando, sigue idéntica. Y además de todo porque ya tienen pues la profecía autocumplida, ¿no? Que decían de la derecha, no, que eso era un acuerdo falso, que nos iban a desmovilizar, y bueno, y ahora tenemos el EMC que se hace llamar las FARC. Entonces, realmente tenemos una situación donde yo no vería claro cómo se podría hacer un entendimiento alrededor de continuar con las agendas de ese acuerdo, que coincido con el exministro, que son pues las agendas centrales, siguen siendo las agendas pendientes de este país y de lograr que este país salga adelante. Muchas gracias, doctora. Continúa el doctor Yesid. Yo quiero aprovechar estos minutos solo para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el general Naranjo. Independientemente de los déficits que hay en el cumplimiento del acuerdo, lo que más extraño también es el tema de la reconciliación. Está muy difundida la expresión justicia transicional. A mí no me gusta mucho porque deja la sensación de que el problema central es de justicia cuando el problema central es de transición. Los alemanes tienen, parece una expresión que me gusta muchísimo más, que es herramientas de superación del conflicto. Una de esas herramientas es un componente de justicia, está muy bien, pero lo importante es que eso sirva para superar el conflicto, y superar el conflicto es, como dijo el general Naranjo, reconciliarnos. El conflicto, decía hace un rato, es
tensión entre derechos y la sociedad tiene que buscar forma de solucionar esas tensiones entre derechos, gestionar los conflictos, y esa gestión de los conflictos tiene que tener como último propósito la reconciliación social, que es la forma de vivir en sociedad de la manera más armónica posible. Los penalistas llevan un par de siglos discutiendo para qué sirve la pena. Y aparte de las respuestas inmediatas, detrás de las respuestas inmediatas hay una en la que todos terminamos estando de acuerdo, y es justamente la reinserción social, que es una forma distinta de llamar la reconciliación social. La pena, finalmente, la sanción penal no es sino una herramienta que se utiliza a partir de la cual el Estado debe desarrollar procesos de reinserción social, pero al final todo el problema tiene que terminar en la reinserción social, de tal manera que tanto el derecho penal en general debería estar enfocado hacia la reinserción social, como con muchísima mayor razón los procesos de paz que hemos firmado, especialmente el último, que es el proceso con la antigua guerrilla de las FARC, en el cual lo que esperábamos todos los colombianos mayoritariamente era una reconciliación social que desafortunadamente, reitero, coincido plenamente con el general Naranjo, seguimos viendo muy lejos. Muchas gracias, doctor Yesid. Continúa senador Iván Cepeda. A ver, yo diría lo siguiente: es evidente que hay un déficit de implementación del acuerdo, a pesar de que creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo que vale la pena observar en materia de reforma rural. Y creo que ahí hay unos avances que no son menospreciables y que hay que tener en cuenta, sin con eso decir que lo otro tiene grandes desfases, dilaciones y problemas. No voy aquí a referirme a cada uno de los aspectos, pero baste ver con lo que acaba de ocurrir hace unos 2 días. El director nacional de planeación ha expedido una directiva dando 10 órdenes puntuales a todas las autoridades sobre órdenes precisas con relación a la implementación del acuerdo. Pero más allá de eso, quiero hacer 2 comentarios sobre el tema. El primero es que el valor del acuerdo de paz de 2016 no debe medirse por su grado de implementación, por lo menos no totalmente, porque tiene un valor que a mi modo de ver es mucho más importante y menos visible, y es que ha tenido unos efectos democráticos muy significativos en la sociedad colombiana. Ha permitido que nuestra sociedad cambie en términos de su cultura política, todavía de una manera bastante imperceptible. Pero voy a decir algo que es de perogrullo, pero que no siempre se valora: que haya hoy un gobierno de un sector de izquierda es muestra de un avance democrático de la sociedad colombiana. Y que no haya ocurrido ninguna de las predicciones apocalípticas que se estaban señalando. Claro, hay discusiones, temores, críticas, bienvenidas todas ellas, pero creo que estamos avanzando, y ese salto democrático en buena parte lo atribuyo al acuerdo de paz del 2016. Yo sí lamento mucho que los 2 sectores que tienen mayor responsabilidad política en esto no se hayan podido poner de acuerdo hasta ahora sobre cómo avanzar en eso. Y en eso hay responsabilidad de este gobierno con relación a quienes firmaron el acuerdo. Y también diría que hay otras que tienen que ver con quienes firmaron el acuerdo hacia este gobierno en materia de implementación. Pero hemos intentado promover un diálogo sobre esa materia que todavía lamentablemente está pendiente. Así que creo que ahí hay un asunto que tiene que ver precisamente con preguntas como las que hace María Victoria, y qué va a pasar cuando uno de esos sectores, en este caso el que tiene representación en el Congreso y viene de la insurgencia armada, deje de tener una representación política. Bueno, una pregunta que creo que es totalmente pertinente.
Entonces, ahí hay un problema que creo debe ser resuelto. Para el bien del país, porque el acuerdo de paz es un hito histórico en la vida del país. Eso no tiene, a mi modo de ver, discusión. No puedo evitar no hacer un comentario sobre lo que dice María Victoria. Bueno, por supuesto, no hay varitas mágicas. Aquí no vamos a frotar la lámpara y va a aparecer el mago que nos va a resolver el problema. Pero sí debemos permitirnos esa discusión, por supuesto. Porque baste con ir a ver lo que está pasando en California, por ejemplo. Hay fábricas enteras que procesan toda clase de artículos y de mercancías con la marihuana. ¿Y eso por qué no se puede hacer en Colombia si estamos pagando un altísimo costo por la ilegalidad del cannabis? ¿No es esa la discusión que tenemos en el Congreso y que hemos estado a unos cuantos votos de resolver? Bueno, pues si eso es con el cannabis, ¿por qué no hacemos la discusión de una vez completa? Porque yo creo que no es solamente el problema de los cultivos, de la violencia, no, sino de nuestras relaciones internacionales. Para mí la institución de la extradición es una institución supremamente problemática, quiero decirlo con toda claridad. Me parece que es una institución asimétrica que somete al país a una serie de situaciones muy graves que no voy a discutir aquí. Bueno, por ejemplo, ese es un tema que hay que discutir, pero solamente lo podemos discutir si, como en otros países, este tipo de asuntos no son un tema electoral, no son simplemente de quién le dice al otro cosas más hirientes, sino un problema de políticas de Estado, de nación, en donde los dos partidos o los N partidos que existen tienen unos acuerdos básicos sobre cómo se tratan unos asuntos que son fundamentales para la nación. Ojalá algún día lleguemos ahí. Bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. No sin antes agradecerles de verdad a todos los panelistas, mil y mil gracias por sus aportes, por sus comentarios, por su visión de sociedad. Muchas gracias a todo el auditorio, muy agradecidos y que Dios les bendiga por haber compartido con la militancia de En Marcha toda su sabiduría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas que estuvieron con nosotros. Ya tenemos listos a nuestros próximos invitados, así que les agradecemos. Continúen con nosotros en el auditorio. Muchísimas gracias y despedimos entonces a la doctora María Victoria Llorente, al doctor Jessy Reyes, al doctor Iván Cepeda, también al nuestro gran moderador y por supuesto al general Naranjo, quien nos acompañó en este panel. A continuación vamos a hablar sobre la reforma a la salud y la reforma pensional y para ello se encuentra con nosotros ya el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, a quienes vamos a invitar para que nos acompañen en el escenario. Invitamos también a nuestros panelistas, al doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud, que también ya está con nosotros. El doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, se estará conectando de manera virtual y nos va a estar acompañando en este panel. Y también invitamos a la doctora Carmen Eugenia Dávila, ex viceministra de Salud, quien va a estar con nosotros en el último segmento de esta jornada del Foro Ideológico En Marcha. Invitamos entonces a nuestros panelistas, doctor Gaviria, lo invitamos a subir al escenario. Y doctora Carmen Eugenia Dávila también la invitamos a subir al escenario.
Vamos entonces a presentar a nuestros invitados, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y Protección Social, es médico cirujano y tiene experiencia en cargos como gobernador del Tolima, senador de la República, secretario de Gobierno y Salud de Bogotá, especializado en cirugía cardiovascular, así como en cirugía cardíaca y pediátrica. Ha sido un comprometido con el desarrollo sostenible y con la gestión pública. El doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, quien se va a conectar de manera virtual, es un destacado economista con experiencia en cargos políticos como ministro de Agricultura, ministro de Hacienda y director de Planeación Nacional. Es un reconocido por su labor académica y económica y además por su incursión en movimientos ciudadanos y por su participación en debates políticos. El doctor Alejandro Gaviria es exministro de Salud, escritor, economista y político que se ha desempeñado como ministro de Salud y Protección Social durante el gobierno de Juan Manuel Santos, enfocado en mejorar